No sé qué hacer con mi hijo o hija. Se ha distanciado totalmente de mí, no me obedece, no me escucha, saluda cuando quiere, a los vecinos ni les mira, me contesta, no respeta las normas de la casa, no quiere colaborar, tiene el cuarto patas arriba, totalmente desordenado. No se asea, parece que se hubiera peleado con el agua. Quiero conversar con él o ella, no quieren. Todo el tiempo están en modo avión. Realmente me siento frustrada, frustrado, como papá, mamá, abuelo, abuela, tíos, quien sea el cuidador. Incluso muchos nos dicen, me he dedicado tantos años a su cuidado y no agradecen. No son capaces de ponerse en nuestro lugar y saber que nosotros, sus padres, sus cuidadores, somos de carne y hueso. Soy Julia Quintana, psicoterapeuta familiar, directora de Ciavisa Centro de Acompañamiento para una Vida Saludable, donde venimos trabajando en la prevención y promoción de la salud mental. Bienvenidos. Bien, hoy tenemos un programa súper lindo, me encanta el trabajar con esta población de niños, niñas y adolescentes. Para mí realmente pues es una bendición. El tema de hoy es familia con hijos adolescentes. Es otra etapa del ciclo vital de la familia, súper importante, porque se presentan muchos desafíos tanto para los padres o cuidadores como también para los propios adolescentes. Hoy las colegas pues se van a lucir con la presentación, porque ellas trabajan con esta población y todos sus estudios de especialización lo están haciendo justamente en esta población. Bien, vamos a pasar a presentarla, ¿sí? Voy a presentar a Andrea Gómez de la Torre, ella es psicóloga de la Universidad Pontificia Católica del Perú, egresada de la maestría en prevención en niños y niñas y adolescentes de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Bienvenida, Andrea. ¿Qué tal, Julia? Muchas gracias por la presentación, gracias por la oportunidad nuevamente de estar en tu programa y poder continuar, ¿no? Con el ciclo familiar que ya estábamos viendo, ahora con una etapa tan complicada como la adolescencia, ¿no? Y acompañada también de Adriana, ¿no? Una compañera, una colega. Ok, gracias, Andrea. También está con nosotros, pues, Adriana Monroy. Ella es psicóloga de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, experta en educación familiar en el sistema DAI. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Muy bien, muchas gracias. Y deseosa por compartir esta información importante. Ok, Adriana, muchas gracias también por tu presencia. Bien, también quisiera agradecer a las personas que nos siguen, a los que, bueno, verán esta transmisión y se les ha, y no, y si les ha gustado, pues no olviden de compartirlo, ¿no? Dejar su like y suscribirse al canal de Ciavisa. Hay mucha información valiosa y ahí vamos a concentrar justamente en esa información. Sus preguntas pueden dejarlos en comentarios, que todas van a ser respondidas, ¿no? No lo duden en eso. Bien. Cuando se trabaja con adolescentes en terapia, dentro del programa de intervención, tiene que haber una sesión de psicoeducación, ¿no? Tanto para los padres como también para los adolescentes. Como decíamos, conocer es comprender y comprender es aliviar, pero también yo le había ahí añadido en que también comprender es prevenir también, ¿sí? Entonces, prevenir conflictos entre padres e hijos, ¿sí? En la pareja, incluso muchos padres y madres en esta etapa pues se echan la culpa. Tú eres ¿no? El culpable por no poner límites, ¿no? Lo sobreproteges demasiado, o también, ¿no? Yo siempre te he dicho, ¿no? Que hay veces hay una frase tan conocida, ¿no? Cría cuervos que te sacarán los ojos. De repente esa frase la han escuchado por ahí. Incluso muchos papás o cuidadores siguen pensando que una buena tunda, una sola vez, pues hacen que los hijos caminen en el camino de la obediencia, ¿no? Y bueno, una tunda es el castigo físico, ¿no? Y eso lo podemos corroborar en los datos estadísticos, ¿no? De la INEI. Hay todavía un gran porcentaje de padres que no usan el castigo físico justamente para poder ahí poner la disciplina en los hogares. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la exposición de las colegas, ¿no? Para su presentación, ¿sí? Entonces voy a compartir. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es familia con hijos adolescentes. Ya es la quinta etapa en el ciclo vital familiar. Continuemos, por favor. Vamos a ver un pequeño videíto para comenzar.
Hola Antonio, yo soy Paloma, también estudio psicología y quería preguntarte que muchas veces los adolescentes quieren una cosa y a la vez la contraria, ¿no? ¿Qué consejo nos darías para poder ayudarles? Tantos cambios físicos, emocionales, sexuales, intelectuales, sociales, todo eso, a ellos le crea una inseguridad muy grande. Es como que todo el suelo donde se han anclado durante la infancia se les ha movido. Y esa inseguridad le lleva a fluctuar, a fluctuar. Entonces, y a veces esa fluctuación le hace ser incoherentes y quieren una cosa y al mismo tiempo no la quieren. Entonces es muy interesante porque el adolescente te va a decir lo que piensa, pero no lo que siente. Y os pongo un ejemplo. Ellos te dicen, no me preguntes ya está bien, ¿no? Ya está bien, venga interrogatorio. Es que llego a casa y venga interrogatorio total. Dices, vale, pues como no quiere que le pregunte, pues no le pregunto. Entonces, un día, a los 2 o 3 días, te dice, como tú no te preocupas por mí. Dices, como yo a ti no te importo. Dices, tío, a ver, ¿qué pasa? Si le pregunto mal, y si no le pregunto mal también. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es decir, ellos te dicen, no me preguntes, pero lo que sienten es, interésate por mí. No me dejes. Pero eso no te lo dicen. Tienen que decir lo que como adolescentes son. A mí ya no me hace falta que me preguntes, ¿eh? Ya está bien. Yo a los padres les digo 3 preguntas. Más de 3 preguntas ya entras en conflicto. ¿Qué tal ha ido? Bien. Te dicen, ¿has merendado? Sí. ¿Y quieres algo? No. Vale, ya está. Ya está. Ya está. Fuera. Vete porque si no es un desastre. O sea, como sigues una pregunta más, ya está bien, ¿eh? Ya está. ¿Vale? O sea, está la paradoja. Por ejemplo, otra paradoja es, están estudiando en la habitación y te dices, tú vas a entrar, ¿no? Con un zumo. Y entran y dices, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿No? Dices, ay, bueno, te traigo el zumo. ¿Quieres merendar algo? ¿Quieres algo? Que ya está bien. ¿Que vienes a controlarme, no? Bueno, vale. La madre y el padre se han asustado. Y dice, vale, pues como no quiere que entre, pues ya no entro. Total, varias tardes que no entras al zumo ni nada. Entonces yo dicen, uy, ¿no ha entrado? Qué raro que no entre mi madre. Te dicen, uy, a ver si se ha ido. Total, entonces ellos te llaman, mamá, papá. Y tú dices, ¿qué? Dice, nada. Ellos que tienen que saber que estás por ahí. Si no le contestas, ¿qué hacen? Salen de la habitación y te buscan por la casa. Te van a buscar por la casa, te buscan por la casa. Y cuando ya te encuentran, estás tú en el salón leyendo alguna cosa o algo, te miran y hacen, mírala. Y se dan la vuelta y se van a la habitación. Ya está. Es decir, que han confirmado que tú estás aquí. No entras a verme, pero estate aquí en casa. No me dejes solo. Esta es la paradoja, ¿lo ves? Claro, esto a los padres les desconcierta tremendamente. No me digas cuando te dicen, ya está bien, mamá, ¿eh? No tienes que ir a ningún festival, ni a ningún campeonato, ni nada de nada. Ahí van solamente los de primaria. Ahí van los padres de primaria. Tú te has ido a todos los festivales, a todos los campeonatos, a todas las audiciones, a todo. Y de pronto, con 13, 14 años, te dicen, ya no va nadie. Solamente van los padres de primaria. Y dices, bueno, pues como no va ningún padre, pues no voy. Me gustaría ir, pero no voy. Y a veces que he hecho teatro con adolescentes y con gente joven, cuando yo estábamos en bambalinas y me decían, ¿han venido mis padres? Digo, ¿pero tú has dicho que vinieran? Dice, no. Digo, pues ya está. ¿Cómo van a venir? Si tú no le... Claro. Ellos salen así y hacen así. Y te ven. Entonces, como te vean, dice, ¿cómo hacen así? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Qué gracioso. Y se van diciendo, mira mi madre, le he dicho que no viniera y está ahí. Pero les encanta verte. Lo que pasa es que te ponen la cara de asco. Porque es la contradicción entre yo soy mayor, que hace aquí mi padre y mi madre viéndome. ¿Qué tienen que hacer los padres? Ir a todo. Tenéis que ir a todo. A todo. Te digan lo que te digan. Pero claro, cuando estás en infantil, te pones en las primeras filas. Y en primaria, ¿verdad? En secundaria, ¿dónde te tienes que poner? De la fila 10, 12 para atrás. En la penumbra. En la sombra. Para que cuando ellos te vean y dicen, mira a mi madre ahí en la sombra. Ay, ¿qué hace aquí mi madre? ¿Qué hace mi padre allí? Y cuando terminas, el festival, la audición, el teatro, el campeonato, todo eso, a ti te encanta porque tu hijo ha actuado, ha tirado y ha encestado, ha marcado goles, tal, y te encanta bajar de la grada a darle un beso, abrazarla y tal y que cual, ¿no? Mira, si no te dicen ven, tú te quedas quieta. Ni te muevas, ¿eh? Otra cosa que te diga, venid, papá, venid, subid, entonces tú, boom, vas para allá, ¿vale? Y cuando llegas al escenario, como aquí, ¿qué haces? Te tienes que quedar 1,20 m de ellos. Otra cosa es que cuando llegues, ellos hagan ademán de ir a abrazarte. Entonces sí, te abrazan ellos, porque lo deciden ellos. Claro.
Y estas son las conductas paradójicas de los adolescentes, ¿eh? Ellos hacen muchas cosas de este tipo. No me preguntes, pero interésate por mí, ¿eh? Ignórame, pero no te vayas de casa. No vayas a verme, pero estate allí. Esta es la paradoja y la contradicción que a veces hace tan difícil entenderle a ellos. Muy bien, entonces ahora continuamos. Vamos a definir un poco lo que es el periodo de la adolescencia. Este periodo es un periodo de transición entre la niñez y la adultez. Es un periodo de bastantes cambios, tanto físicos, cognitivos, sociales y emocionales, en donde, por ejemplo, estos cambios pueden generar cierta ansiedad, no solamente para el adolescente, para el chico, sino también para la familia. Continuamos. Bien, la adolescencia va entre los 10 a los 20 años aproximadamente. Obviamente cada persona va de manera diferente también, y también hay autores que hablan de diferentes edades, ¿no? Pero rondan esta edad, en donde tenemos tres características, por así decirlo, principales. La primera viene a ser lo que es la autoridad razonada. Cuando nosotros somos pequeños, probablemente obedecemos por así decirlo, sin chistar, ¿no? A nuestros padres. ¿Por qué? Porque son nuestros mayores, son los adultos. En la adolescencia ya empezamos un poco con una, por así decirlo, una pugna por por el hecho de obedecer, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué tú me tienes que mandar? ¿Por qué yo tengo que hacer caso? ¿Por qué? ¿No? Empieza un poco, se quiere decir, una rebeldía, ¿no? Y se empieza a cuestionar un poco esta autoridad también. Los límites pasan a ser un poco más permeables, un poco más laxos, si se quiere decir, y eso viene del mismo hecho de que el niño pues ya no es tan niño, sino que ya está creciendo, y puede dejársele de repente eh, llegar un poco más tarde, quedarse un poco más tarde en la noche, acostarse un poco más tarde de repente, ¿no? Entre otras cosas que ya puede ir ganando, por así decirlo. Pero este chico, digamos, tiene que sentir la seguridad de que si bien puede alejarse y puede ser un poco más independiente en general, puede también volver al seno familiar, digamos, ¿no? Puede, y de hecho tiene que volver, ¿no? Porque aún, obviamente, pues no es un adulto, ¿no? Tiene que volver al seno familiar, tiene que volver a a ese calor de hogar en donde se está formando todavía, ¿no? Como adolescente. Continuamos, por favor. Bien, en cuanto a lo que es la familia como tal, o la pareja, por así decirlo, empezamos con lo que es la crisis de la edad media de la vida, en donde se empiezan a revisar los objetivos, los logros personales y maritales. Por ejemplo, si yo quería lograr de repente, o yo me había planteado en un principio llegar a lo que son, de repente tener una maestría, un doctorado, de repente a tener una cantidad de hijos, por ejemplo, X, a esta edad vemos si es que se logró o no se logró, por qué no se logró, dónde nos truncamos o dónde nos quedamos, ¿no? Y se empieza a ver un poco, vamos a este segundo punto, las expectativas insatisfechas o fracasos. ¿Hasta dónde llegué? ¿Lo que no logré? ¿Por qué no lo logré? ¿Qué pasó? ¿No? Y se pueden dar también ciertas crisis y quiebres conyugales en esta etapa, producto justamente de todo lo que se está viviendo también a nivel de la pareja. Continuando, ahora vamos a empezar un poquito con lo que son los cambios de la adolescencia y ya pasar netamente a lo que es la adolescencia temprana. Si pensamos en la adolescencia, sucede algo de lo más asombroso. Resulta que hay muchísimas conexiones que se articulan durante la infancia o durante las fases más tempranas de la adolescencia. Parece como si hubiera un primer periodo de la vida con demasiadas conexiones, demasiado lleno, y un segundo periodo de poda, en el que se realiza una poda fantástica, cortando conexiones.
Sí, es un fenómeno muy extraño. Una de las fases de la vida que solamente tiene el ser humano y de la que carecen los demás animales es la adolescencia, entre los 10 y los 20 años. Como dices, durante los primeros 10 años se produce un auge neuronal. Literalmente se generan miles de millones, billones de conexiones neuronales en el cerebro durante los primeros 10 años. Luego, durante la segunda década de vida, muchas de estas conexiones se eliminan. El cerebro, de hecho, se reduce entre los 10 y los 20. Sin embargo, todos sabemos que las personas suelen hacer las cosas mejor a los 20 que a los 10. De modo que esta tremenda poda, esta reestructuración del cerebro, hace que funcione mejor. Todos la experimentamos, todos la vivimos en el mismo orden. ¿Qué hay del neurotransmisor dopamina? ¿Es cierto que a esta edad concreta apenas lo usamos? La dopamina es una sustancia química muy extraña, puesto que se encuentra en 4 o 5 lugares del cerebro, uno de los cuales es un centro bastante profundo que parece controlar la actividad de la corteza, la capa externa del cerebro que se encarga de la mayoría de funciones superiores. Creemos que una de las cosas que suceden en la adolescencia es que este centro se activa, empieza a funcionar y realmente conecta muchas de las funciones superiores. Está claro que los adolescentes pueden hacer muchas más cosas complicadas, pueden abordar los conceptos abstractos y las sutilezas, pueden forjarse su propia opinión y sus destrezas lingüísticas son increíblemente complejas comparadas con las de los niños. Y todo tiene que ver con lo mismo, la activación de zonas del cerebro que hasta entonces no se utilizaban tanto. En un periodo de 10 años, el adolescente vive una secuencia de enormes cambios. La mente alcanza nuevos dominios de análisis, abstracción y creatividad. El remolino de cambios sociales obliga a analizar el nuevo yo, a alejarse de los padres y a vincularse a los amigos. La llegada de la pubertad causa la excitación de la experimentación romántica y sexual. La adolescencia es tiempo de vulnerabilidad. No debería extrañarnos que los adolescentes se sientan confusos en muchas ocasiones. ¿Y qué pasa con la melatonina? Hemos oído también que los adolescentes utilizan mucha melatonina. La melatonina es extraña. Es una hormona que se libera de noche, por lo que creemos que tiene que ver con los ciclos de vigilia durante el día y de sueño por la noche. Una de las cosas que observamos en los adolescentes es que les cuesta mucho levantarse por la mañana. Les resulta difícil salir de la cama. Es cierto. A mi hija le ocurrió. Y además de repente, en una sola semana pasó de poder levantarse sin problemas a que se le pegaran las sábanas. Y ya no había manera de levantarla y sigue igual. No sabemos por qué sucede, pero es bastante difícil realizar experimentos con adolescentes humanos. No lo sabemos, pero pensamos que quizá es como si tuviéramos un pequeño reloj en la cabeza con ciclos de 24 horas controlados por la melatonina y el resto de hormonas. Y no sabemos por qué. Tal vez algo vaya mal con ese reloj durante la adolescencia y luego quizá mejora. Tampoco sabemos por qué. No entendemos lo que ocurre. Sin embargo, he leído que en los Estados Unidos hay un programa educativo donde se les pide a los padres que lleven a sus hijos adolescentes a la escuela 2 horas más tarde, a las 11, por ejemplo. Sí, todo el horario del día se desplaza 2 horas. También se ha empezado a hacer en algunos lugares de Inglaterra y en los Países Bajos. ¿Con qué resultados buenos? En Estados Unidos llevan suficiente tiempo haciéndolo como para tener algunos resultados y parece que los adolescentes tienen un mejor rendimiento. Es poco práctico para los demás, pero a los jóvenes sí que les va mejor. No obstante, eso no responde a la pregunta del por qué. A mí me parece que probablemente sea un efecto secundario de toda la reestructuración que se está produciendo en el cerebro. Me parece que es de las pocas cosas que caracteriza la adolescencia cuya evolución no se debe a un propósito beneficioso. Algo que escucho decir a menudo a mis amigos cuando hablan de sus hijos o hijas adolescentes es que se enganchan fácilmente a las drogas. Practican sexo poco seguro, con lo que ello implica y demás. La pregunta que es inevitable hacerse es, ¿les pasa eso porque son estúpidos?
¿O es que acaso no se dan cuenta? ¿Que su biología no se da cuenta de los peligros nuevos? Los que eran impensables hace centenares de años. Creo que probablemente haya dos motivos. El primero es que una parte importante de la adolescencia consiste en romper psicológicamente con los padres y forjarse una identidad propia. No se puede ser un niño para siempre. Así pues, esta separación psicológica es necesaria. Una de las maneras de lograrla es hacer lo que te han dicho que no hagas. Por otro lado, en los adolescentes también es muy importante, en mi opinión, la necesidad de aprender sobre el riesgo. Aprenden a asumir riesgos. Arriesgarse es importantísimo. Hay que aprender lo que se gana al correr riesgos y también lo que se pierde y lo que se siente al hacerlo. Esa me parece una parte muy importante de crecer. El problema es que, igual que a los adultos, a los adolescentes se les da muy mal calibrar los riesgos modernos. Sopesar, calibrar lo malos que son los riesgos. Si nos remontamos 15.000 años atrás, los adolescentes seguramente eran muy buenos a la hora de sopesar el riesgo que tenían de caerse de un árbol o de que se los llevara un río, o cosas así. Sin embargo, hoy en día hay cosas más difíciles de saber. ¿Cuál es el peligro de practicar sexo no seguro? ¿Hasta qué punto es peligroso conducir por una carretera mojada con demasiada rapidez? Eso es. ¿Cuál es el peligro de tomar una droga? Esa es una gran duda, porque el que toma una droga no sabe lo fuerte que es, ni sabe si será el tipo de persona que puede desarrollar una adicción, etcétera, etcétera. A los adultos les ocurre lo mismo. Los adolescentes no son peores que los adultos en este sentido, lo único que pasa es que corren más riesgos porque forma parte de crecer. Claro. Lo interesante sobre el riesgo es que si les preguntas a las personas de mediana edad qué les gustaría haber hecho más cuando eran adolescentes, todos te dirán que les gustaría haber practicado más sexo. Sí, pero ¿eso los hace más propensos al riesgo o menos? Los hace más propensos, pero el caso es que echan la vista atrás y desearían haber tomado más riesgos y haber practicado más sexo cuando eran adolescentes. Sin embargo, les dicen a sus hijos que no lo hagan. Es gracioso, ¿no? Sí, sí. Demuestra que ser un adolescente y ser un adulto son dos cosas completamente distintas y hasta cierto punto incompatibles. Si tuvieras que definir a los adultos, Listo. Bueno, había un videíto adicional, creo que era el anterior, Julita, antes de entrar a la adolescencia temprana. Ajá, ese es más cortito. si tuvieras que definir a los adolescentes que crecen, ¿cómo los definirías? Es maravilloso. ¿Es una manera precaria de pensar? ¿Piensan demasiado en ellos mismos? Creo que simplemente es esencial. Me parece que es una fase que el ser humano debe atravesar por una razón. No puedes crecer completamente ni tener este cerebro tan complicado a no ser que hayas sido adolescente. Es lo que decía. No puedes ser un humano sin haber sido adolescente. ¿Y qué sucede con la creatividad? Porque lo veo con mis nietas. Hasta los 11 años aproximadamente son extremadamente creativas. Sacan a colación nuevas ideas continuamente. Pero, ¿qué pasa con la creatividad después? ¿Es verdad que estamos cortando la creatividad de los adolescentes? No, creo que la creatividad, de hecho, en cierto modo, alcanza su cúspide en la adolescencia. Los adolescentes no necesariamente son creativos tan a menudo, pero hay muchas cosas que hacen bien. Todo depende de qué creas que es la creatividad. Yo sospecho que la creatividad consiste en barajar ideas completamente distintas que no encajan y hacer que casen a la fuerza para ver qué es lo que pasa. A los adolescentes se les da la mar de bien, porque les sale de un modo natural, y además pueden tener más de una cosa en la mente a la vez. Se puede medir fácilmente. Pueden tener presentes más cosas que los niños, y les gusta jugar con varias ideas a la vez. Por supuesto, algunas de las cosas que crean son terribles. A veces, sin embargo, crean cosas muy buenas. Muchos de los creadores de grandes obras artísticas o científicas o musicales
Tal vez no las crearan de adolescentes, pero a menudo se basaron en ideas que tuvieron en la adolescencia. Además de la música pop, evidentemente, donde predominan los adolescentes. Las personas de más de 23 años normalmente ya son demasiado mayores para el pop. Otro ejemplo es Albert Einstein. Creo que estaba viajando en bicicleta por Italia de adolescente cuando pensó, ¿qué pasaría si pudiera viajar sobre un rayo de luz? Por supuesto, no pudo responder en ese momento. No sabía suficientes matemáticas todavía. Pero el pensamiento se le quedó grabado y siempre dijo que había sido un momento importante para él porque parece un pensamiento tonto combinar estar sentado con la luz y sin embargo es lo que cambió nuestra manera de pensar sobre el mundo. Hace aproximadamente medio millón de años apareció en la evolución humana una innovación trascendente. Me refiero a la etapa adolescente, una década suplementaria para llegar a la edad adulta. Los recursos y el tiempo dedicados a la cría de los hijos tuvieron que multiplicarse. Los humanos se volvieron más longevos para ocuparse de los hijos e incluso de los nietos, y los esfuerzos dieron sus frutos, ya que la ralentización en el desarrollo es para muchos la verdadera causa del gran salto adelante del cerebro humano hace 250.000 años, cuando adquirió el enorme tamaño y las plasticidades de... Listo. Bueno, muchas gracias, Julieta, por pasar los videos. Sí, bueno, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la adolescencia temprana, que está catalogada entre los 10 a 13 años aproximadamente, ¿no? Vamos a hablar un poco de los cambios que ha habido en la adolescencia o que van a ocurrir en la adolescencia. Siguiente. Ahí está, muchas gracias. Bueno, el tema de los cambios físicos, ¿no? Como, bueno, ya estamos escuchando un poquito este video tan interesante de redes, de un poco los cambios que empiezan a darse, y de hecho son muchos cambios que llegan así de una manera muy fuerte para los adolescentes, ¿no? Empecemos por el crecimiento físico, los cambios corporales rápidos como la madurez sexual, ¿no? Empieza un poquito, por ejemplo, en los varones a ensancharse los hombros, aparece el vello facial, la voz se puede tornar más gruesa, se desarrollan los músculos, ¿no? Aparece también vello. En el caso de las mujeres también se ensanchan las caderas, las mamas crecen, ¿no? Los genitales se engruesan, ¿no? Empiezan a desarrollar más cada uno el aparato reproductor, ¿no? Entonces, estos cambios también hacen que ellos mismos empiezan a verse de una manera distinta, ¿no? Y quizás a preocuparse también por su imagen corporal, porque los cambios físicos son muy rápidos, ¿no? Y a pesar que cada persona es muy diferente, porque influye también la genética, igual estos cambios pueden resultar muy chocantes para los adolescentes, ¿no? En algunos casos se pueden sentir más cohibidos por el crecimiento, ¿no? Porque de repente, no sé, una niña, por ejemplo, una adolescente ve que su amiga ha desarrollado más rápido las mamas, o quizás ha crecido más, entonces puede haber algunos aspectos que hagan que se cohiban frente a sus compañeros, ¿no? También hay un crecimiento, como mencionaba, de los huesos, músculos, órganos, que pueden producir una apariencia torpe, ¿no? Hay un cansancio frecuente, justamente por lo que comentaban en el video, que es el tema también de los cambios a nivel neurológico, ¿no? Que hacen también que quizás el adolescente, pues, no duerma sus horas, le cueste levantarse, ¿no? Tiene que ver mucho eso influye mucho con la melatonina también, ¿no? Siguiente. Bueno, también algo que destaca mucho también son los cambios a nivel emocional y social, ¿no? Pueden aparecer ciertas características narcisistas, ¿no? Los adolescentes están más centrados en ellos mismos, los padres pueden sentir que no los escuchan, que no les importa a los demás, y es porque es una época más de preocuparse por él mismo, por buscar su propia identidad, ¿no? Entonces empieza a refinar ese sentido de identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde voy a encajar? No, la gente me querrá, me aceptarán en mi grupo, ¿para qué seré bueno? ¿Para qué estaré capacitado? Entonces, esta serie de cambios físicos y emocionales hacen que el joven o el adolescente empiece a preguntarse por ello, ¿no? Hay una idealización de la amistad, ¿no? El grupo social va a ser más importante que el grupo familiar en este caso, ¿no? Y como mencionaban en el video, va a haber sentimientos contradictorios entre dependencia e independencia, ¿no? Quiero mi autonomía, quiero mi espacio, ya no quiero que invadan mi espacio personal, pero al mismo tiempo
no quiero que te vayas porque me siento solo, ¿no? Porque quiero sentir también la compañía y el apoyo de mis padres, pero no lo voy a decir, ¿no? Usualmente los adolescentes no es que lo expresen así, ¿no? Entonces ahí ellos mismos sienten, o sea, experimentan emociones confusas, sentimientos contradictorios. Siguiente. Bueno, en el tema de operaciones lógico-formales, ¿no? Como habíamos visto la sesión pasada, en la preadolescencia están más en las operaciones concretas. Ahora en la adolescencia pasan a las operaciones formales. Ya los adolescentes abordan los problemas de manera más sistemática, más organizada. Ya tienen un razonamiento más hipotético deductivo, ya piensan en base a ideas abstractas e hipótesis, ¿no? Empiezan a tener estos planteamientos y pueden llegar a conclusiones sin la necesidad de tener a un objeto físico u observar algo, ¿no? Ya pueden deducir cosas y plantearse todo en base a ideas abstractas, ¿no? ¿Qué pasa si, no? Entonces ahora ya hay una diferenciación de la etapa anterior. Ya no se limitan solo a ensayo y error, sino ahora a escenarios hipotéticos de cómo se podrían dar las cosas, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y otro aspecto también es justamente eso, ¿no? Ya a partir del pensamiento abstracto también empieza a surgir más crítica, ¿no? Ya ellos se vuelven más críticos, ya empiezan a tener su propia opinión, ¿no? Ya les parece o no les parece algo, ya te explican por qué también, ¿no? Entonces, en lo cognitivo también hay cambios muy rápidos y muy importantes. ¿Mm? Siguiente. Bueno, ahí pusimos un poco la fisiología de la pubertad, ¿no? Cómo empieza todo a cambiar, de hecho, de la pubertad a la adolescencia, ¿no? En el caso de las mujeres aparece la menstruación, en el caso de los varones aumenta la testosterona, ¿no? Entonces empiezan a haber cambios fuertes, ¿no? El hipotálamo y la hipófisis que están en el cerebro y inician la pubertad, ¿no? Entonces el hipotálamo secreta la hormona liberadora luteinizante que estimula a la hipófisis para que secrete justamente esta hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, ¿no? Entonces de ahí viene lo que es la gonadotropina y el aumento de hormonas reproductivas. Hay que tener en cuenta que también hay cambios neurológicos con el tema de la poda, ¿no? Lo que mencionaban en el video, ¿no? Que empiezan a romper algunas conexiones que ya no les sirven, lo que se llama la poda neuronal, y se reestructura un poco el cerebro, ¿no? Entonces aquello que no me funciona lo voy eliminando, ¿no? Y también se aumenta la mielina, que es como la envoltura que recubre esas neuronas interconectadas. Eso hace también que la transmisión del impulso eléctrico los pase con más rapidez y eso hace que fluya de manera más ágil y sincronizada. O sea, en general lo que es la poda y la mielinización son claves para un cerebro coordinado, ¿no? Otro elemento en la adolescencia también que empieza a ocurrir es se produce un aumento de los circuitos que utilizan la dopamina, que es un neurotransmisor, ¿no? Que tiene que ver con la gratificación. Entonces, como hay una mayor dopamina o liberación de dopamina, esto puede generar que los adolescentes quieran relacionarse con actividades más novedosas, más estimulantes, y este tipo de actividades sean de su atracción, ¿no? En las mujeres, los estrógenos activan la producción de dopamina y de oxitocina también, ¿no? Y la sinergia entre ambas vincula las conexiones sociales con sensaciones gratificantes o de recompensa. En los chicos, como mencionábamos, como aumenta la testosterona, también los empuja a tener otro tipo de actividades de contacto social, físicas, ¿no? Y la vasopresina también que está muy presente en los varones e influye en sus conductas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también y vamos a ver ahora algunos retos también. Bueno, estos son los retos en la adolescencia temprana, que es esa falta de control emocional que empieza a surgir ante la confusión que ellos tienen por diversos cambios que están experimentando, ¿no? Los cambios les generan una confusión emocional que hace que no puedan manejar las emociones, ¿no? Hay una búsqueda del yo, una necesidad de intimidad u autonomía, quieren ser también más autónomos, pero les cuesta porque saben que aún dependen de sus padres y aún necesitan el cariño y el apoyo de sus padres, como los necesitamos en todas las etapas, ¿no? Solamente que acá tiene que ser de otra manera, digamos, ¿no? Para que no se sientan eh, muy invadidos, ¿no? Que su espacio se vea muy invadido. La corteza prefrontal, ¿no? Que es la corteza que nos permite también tomar mejores decisiones, nos permite también
dar prioridad a las cosas, organizar las cosas. En este caso, acá en realidad la corteza prefrontal es lo último que se desarrolla, ¿no? De hecho, el cerebro termina desarrollándose y de madurar entre los 25 y 30 años, ¿no? Y la corteza prefrontal es una de las últimas partes en madurar, ¿no? Entonces, en los adolescentes aún falta madurar, ¿no? Eso ya o sea, termina de madurar más o menos ya después, ¿no? En la adultez, pero ahora eso hace también que se puedan involucrar en conductas de riesgo, como el alcohol, drogas, prácticas sexuales de riesgo, ¿no? Siguiente. Bueno, ya para ir terminando con la adolescencia temprana, ¿qué deben hacer los papás, no? Lo importante también, es difícil, ¿no? O sea, tener hijos adolescentes. En algunos casos hay papás que tienen varios hijos que están como pasando la misma etapa al mismo tiempo, y lo cual puede ser también más complicado todavía. Cada etapa es difícil, ¿no? Pero la adolescencia tiene especialmente una complejidad distinta también, ¿no? Entonces, lo importante acá es tratar de trabajar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, fomentar el pensamiento razonado y lógico, ¿no? Los adolescentes a veces pueden ser muy impulsivos y es importante que se les pueda fomentar ese razonamiento y lógica, ¿no? Entonces, su capacidad de toma de decisiones y de actuar con lógica de los adolescentes todavía no ha madurado, ¿no? Entonces es importante trabajar este pensamiento más crítico, y con eso le vas a ayudar a entender un poco más lo que está experimentando y desarrollar estrategias que le van a servir en la edad adulta, ¿no? Otro punto es trabajar la responsabilidad, pero generar un ambiente de confianza, ¿no? Es importante también poner límites a los adolescentes, ¿no? Teniendo en cuenta su grado de madurez y sus capacidades, es importante darle responsabilidades, ¿no? Para que de esa manera también tú le dices, ¿no? O sea, si quieres que te trate como un adulto, ¿no? Es importante también que puedas asumir responsabilidades, ¿no? A la par, ¿no? Eso también ayuda a que pueda adquirir valores que luego en la adultez le van a servir, ¿no? Que tenga límites también claros, que sean límites que pueda negociar el papá con el hijo, no que sean impuestos de forma autoritaria tampoco, ¿no? Vigilar sus comportamientos y cuidar su salud. Eso también es importante. No tienes que estar encima preguntándole a cada rato lo que le pasa, pero de una u otra forma encontrar un punto medio, ¿no? La manera de poder saber qué está haciendo, quiénes son sus amigos, qué tipo de actividades hace, ¿no? Acá pueden aparecer algunos rasgos de agresividad o depresión en los adolescentes en esta etapa, ¿no? Y su primer acercamiento con conductas, como por ejemplo el alcohol, ¿no? Etcétera. Hasta pueden aparecer en algunos casos extremos trastornos alimenticios, adicción al internet, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales. Entonces es importante, para prevenir justamente estas adicciones, estar pendiente, ¿no? De cualquier detalle, cualquier cosa que te preocupe, ¿no? Ver la manera de conversarlo con él, ¿no? De una forma que tampoco sienta el que estás invadiendo su espacio, pero para eso es importante también saber todo de él, ¿no? Por ejemplo, puedes acudir al centro de escolar, preguntar a los profesores cómo va, ¿no? Involucrarte más, ¿no? Los adolescentes también necesitan saber que tú estás de alguna forma ahí, que sí te preocupas, ¿no? Eh, Otro punto es compartir actividades juntos, ¿no? Intentar encontrar espacios donde comparta toda la familia, donde puedan compartir cosas que a los adolescentes les gusta hacer en particular. Cada uno es distinto, ¿no? Pero encontrar esos momentos también fortalece la confianza que es tan necesaria en esta etapa. No ser un padre ni muy autoritario ni muy permisivo, ¿no? Que es difícil encontrar ese punto medio, porque a veces cuando eres un padre muy autoritario, no puedes, hay algunos padres muy autoritarios que no solamente hablan de manera ruda o dan solamente obligaciones, y no, eso puede generar más bien más rebeldía en los adolescentes, o que la información que no les das, ¿no? Por ejemplo, no les quieres hablar de algo en particular, ¿no? Por ejemplo, el tema de la sexualidad y todo ello, y lo pones como un tema tabú, lo restringes, puede ser que por eso mismo el adolescente busque en otros compañeros o en otras relaciones sociales esa información, ¿no? Entonces es preferible que salga de casa, que le expliques correctamente, ¿no? Para eso tiene que haber un clima de confianza también, ¿no? Y muy permisivo tampoco, ¿no? Porque muy permisivo no hay límites, y finalmente el adolescente puede crecer más, o sea, puede generar más confusión todavía, ¿no? En el adolescente. Entonces, utilizar un estilo más democrático, encontrar esos espacios de confianza, de comunicación, donde puedan hacer cosas juntas, y de tal manera que cuando generas esa confianza, ya el adolescente
solo te va a ir y te va a contar, ¿no? Pero tienes que generar una confianza y darle también responsabilidades, autonomía también. Entonces, más o menos esos son algunos retos cuando el adolescente está entrando a la adolescencia recién, ¿no? Y bueno, ahora mi compañera Adriana les va a comentar un poco de la adolescencia media y tardía. Bien, entonces pasamos a la adolescencia media. ¿Continuamos? Listo. En la adolescencia media tenemos que, bueno, esta etapa va entre los 14 a los 17 años. Básicamente, aquí se van a dar, bueno, varios cambios. Continúan los cambios de la adolescencia, tanto como hemos visto, ¿no? A nivel físico, cognitivo, social, emocional. También pueden aparecer intereses románticos, ¿no? Por chicos, chicas de sexo opuesto, ¿no? Que es algo también propio de esta edad. Pueden aparecer ya bueno, pueden empezar a tener ya los chicos enamorados, se puede decir. Y bueno, ahí volvemos con esta lucha por la independencia. Los chicos quieren hacer las cosas cada vez más solos, quieren hacer las cosas más a su manera, un poco, se puede decir que están un poco rebeldes, no quieren seguir las órdenes, ¿no? Pero bueno, de nuevo, no son adultos, tenemos que continuar siguiendo las órdenes de nuestros padres, ¿no? De las personas que están a las que nos tienen a su cargo, ¿no? Y por otro lado, el cerebro continúa madurando, ¿no? El cerebro continúa en desarrollo. Por ende, todavía no estamos, como su nombre lo dice, completamente maduros, como para poder tomar de repente todas las decisiones que quisiéramos tomar solos, ¿no? Continuamos. Dentro de los cambios más importantes en esta etapa, tenemos el incremento de la velocidad de procesamiento, en donde, por ejemplo, se agiliza, digamos, la velocidad en la que se capta información, se puede sintetizar, ¿no? Se puede de repente, también hay un mayor desarrollo en las funciones ejecutivas, la atención selectiva, la toma de decisiones, un mejor control inhibitorio y un control de la memoria de trabajo también. Todo esto es lo que va cambiando o va madurando, digamos, un poco más en esta etapa. Continuamos. Como en toda etapa, tenemos ciertas crisis y ciertos retos en esta etapa. En lo que son las crisis tenemos lo que es la exploración de la identidad, en donde tenemos que el chico, digamos, el adolescente está explorando eh, quién es, ¿no? Individualmente, y se suele un poco de repente caer en lo que es la presión del grupo, ¿no? De repente por ahí los chicos están pensando en vestirse igual que cierto grupo, en hablar igual que cierto grupo, en hacerse el peinado de cierto grupo, por encajar, ¿no? La base de todo ello es encajar. En cuanto a lo que son las decisiones de vida, hay cierta ansiedad por el futuro y hay también un establecimiento de metas a largo plazo. Ya se empiezan a tomar decisiones sobre el futuro, digamos, como tal, ¿no? Una de las primeras, por ejemplo, podría ser el tema de las carreras, ¿no? Que se toma ya casi al final de esta etapa, a los 17, cuando uno termina el colegio. Otra crisis, digamos, viene a ser lo que son los riesgos y conductas impulsivas. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una tendencia a asumir riesgos. ¿Y por qué? Porque hay una tendencia también a búsqueda de emociones fuertes, ¿no? El adolescente está siempre queriendo mm, vivir, por así decirlo, al límite y buscar emociones fuertes y siempre va a estar, digamos, en algunos casos poniéndose en riesgo por esta situación, ¿no? Y hay que también saber eh, llevarlo, conducirlo en este aspecto para que no se ponga en un riesgo real muy fuerte, ¿no? Y en cuanto a lo que son los retos, tenemos que el adolescente busca una autonomía respecto a los padres y las figuras de autoridad. Busca de alguna manera, como bien lo decía uno de los videos que hemos visto, despegarse de los padres, de las creencias y todo ello que adquirió de niño, ¿no? En cuanto a lo que son las relaciones sociales, por ejemplo, hay una aceptación de los pares, hay una amistad más duradera. En esta etapa se dan amistades más duraderas y también, bueno, como ya lo hemos visto también, se suelen dar
relaciones románticas, empezar relaciones románticas. Por otro lado, hay una presión académica por el futuro, en donde ya se empiezan a tomar lo que decíamos hace un momento, hay una toma de decisiones sobre el futuro educativo. Voy a estudiar, qué voy a estudiar, dónde voy a estudiar, si de repente no estudio y busco un trabajo, o estudio en una universidad o en otra, ¿no? Decisiones que nos van a, de alguna manera, que van a repercutir a largo plazo en nuestra vida, ¿no? Por otro lado, hay cambios físicos también, que pueden afectar nuestra autoimagen y autoconfianza. Por eso es que es importante que el adolescente esté acompañado en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a lo que es la exploración de valores y creencias, acá un poco regresando a lo anterior que mencionábamos, buscamos de alguna manera cuestionar los valores y creencias heredados en la familia o por la familia, digamos, ¿no? Buscamos en algunos casos también romper con esto. Continuamos. Bien, ahora pasamos a lo que es la adolescencia tardía, que va a ir entre los 18 hasta los 21 años. Aquí ya se alcanza, bueno, en un cambio físico, por ejemplo, ya se alcanza netamente lo que es la altura que se tendrá de adulto, ¿no? Estamos, ya, digamos, adquirimos una altura con la que nos vamos a quedar por el resto de nuestra vida. Hay un mayor control de impulsos también. ¿Y esto deviene de qué? De que comprendemos mejor los riesgos y las recompensas de nuestras decisiones, ¿no? Y bueno, también nuestras decisiones las vamos a basar un poco más en nuestros ideales, en cómo me gustaría ser, a dónde me gustaría llegar, ¿no? Y bueno, y como otro punto, tenemos que en esta etapa hay amistades mucho más estables, mucho más duraderas. Continuando, se establecen también relaciones adultas con los padres. Se les deja de ver como posiblemente una figura de autoridad, una figura con la que de repente va a haber, con la que de repente teníamos este enfrentamiento por los límites, y se le empieza a ver un poco más como una figura de apoyo, como una figura con la que podemos contar, en quienes podemos confiar, y que están ahí para apoyarnos, que es finalmente para lo que siempre han estado, para apoyarnos, para estar ahí como guía nuestra, ¿no? Como otro punto, digamos, se muestra ya también mayor preocupación por el futuro, ¿no? Una mayor preocupación por lo que es la universidad o el trabajo en el camino que se haya elegido, ¿no? Ahora, así como en toda etapa, tenemos también ciertas crisis y ciertos retos en esta etapa. Continuamos. Como una de las, digamos, de las crisis, una de las crisis de esta etapa, tenemos lo que es la transición a la adultez. ¿Y acá qué tenemos? Se empieza a lograr una independencia financiera, una autonomía personal y una responsabilidad en la toma de decisiones, ¿no? Se adquiere una mayor responsabilidad. Nosotros ya somos responsables o más responsables de nuestras decisiones como personas. Ya empezamos a, a manejar dinero, probablemente a manejar planes, con qué hacer con nuestro dinero a lo largo de un periodo, un mes o algo así, ¿no? Hay una mayor autonomía personal también, como lo hemos mencionado. En cuanto a lo que es la identidad y estabilidad, hay una consolidación de la identidad. Hay una toma de decisiones mucho más consciente, mucho más segura con respecto al autoconcepto. Y en cuanto a la crisis de sentido, por ejemplo, empezamos a preguntarnos más sobre nuestro propósito de vida y la dirección profesional. ¿Qué es lo que me gustaría, a dónde me gustaría llegar? ¿Qué es lo que me gustaría hacer digamos, hasta dónde me gustaría llegar profesionalmente y todo ello? En cuanto a los retos, probablemente los más importantes, eh, tenemos en cuanto a lo que es la transición a la adultez, tenemos lo que ya habíamos mencionado un poco, ¿no? La vida independiente. Tenemos que aprender a manejar nuestras finanzas, tenemos que aprender a manejar nuestros tiempos de una mejor manera. Hay una mayor responsabilidad en la toma de decisiones como tal, ¿no? La identidad y responsabilidad. Definir un poco más quiénes somos, ¿no? Y a dónde queremos llegar en la vida. En cuanto a las relaciones interpersonales, por otro lado, tenemos lo que es la formación de nuevas amistades y las relaciones íntimas, lo cual, por obvias razones, implica una adaptación y una madurez emocional distinta a las de las anteriores etapas. Se tiene que adquirir una mayor madurez emocional para este aspecto. En cuanto a otro punto tenemos, en cuanto a la decisión
con temas de educación y la carrera profesional, elegimos entre los estudios y el trabajo. Por ejemplo, si ya hemos terminado la carrera, podemos elegir de repente entre o estamos terminando la carrera en esta etapa, podemos elegir entre de repente hacer una maestría o de repente ya empezar a trabajar, empezar a hacer una segunda especialidad, ¿no? Ya empezamos a tomar decisiones más nosotros mismos, ¿no? Sobre cómo nos gustaría afrontar ya nuestra vida profesional o nuestra vida laboral, ¿no? En algún caso. En cuanto al reto de salud mental y bienestar, en muchos casos en esta etapa se suelen presentar depresión y ansiedad. ¿Por qué? Por el estrés asociado a la transición hacia la adultez. Por eso es que es muy importante que los adolescentes en este tiempo, ¿no? Estén acompañados, tengan tanto el acompañamiento de la familia como también, si de ser necesario, el acompañamiento de un profesional en la salud mental. Bueno, entonces ya con esto estaríamos... siguiente. Ya con esto estaríamos terminando un poco la explicación a grandes rasgos de lo que es la adolescencia eh, temprana, media y tardía. Ok, ¿me escuchan creo? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, sí, te escucho. Ok, bueno, gracias Andrea, gracias Adriana, la presentación estuvo excelente, me gustó, creo que hay mucha información justamente para que los padres pues tengan ese tiempito y lo vuelvan de repente a ver el video, ¿no? Los padres que están con los hijos adolescentes ahí y cómo pues esta etapa pues nos muestra los desafíos que presentan los chicos y también los propios padres, ¿no? Entonces está bastante completo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen ahí de repente rapidito para ir terminando con este programa. Y bueno, como les decía, pues, ¿no? Como habíamos dicho, pues esta etapa de familias con hijos adolescentes es desafiante, ¿no? Tanto para los padres como también para los hijos. Los adolescentes pues están en un proceso de búsqueda de identidad, de autonomía, lo que puede pues, generar conflictos en la relación familiar. Hay que tenerlo esto presente. Entonces, ¿qué es lo que los padres, ¿no? deberían de tener en cuenta en esta etapa? Bueno, yo le diría pues también para mí fundamental también la comunicación efectiva, ¿no? Tener presente la escucha activa, a nuestros adolescentes con una atención completa y sin interrupciones, demostrando respeto y fomentando la confianza. También es importante validar mucho lo que sienten, ¿no? Así demostramos empatía y comprensión. También es importante fomentar el diálogo, donde los adolescentes pues se sientan cómodos, se sientan pues que, ¿no? Expresan sus sentimientos, sus pensamientos y preocupaciones. Eso es bastante básico. Ser honestos y transparentes también en nuestras conversaciones, ¿no? Podemos compartir nuestras propias experiencias y expectativas también, ¿por qué no? Y yo me acuerdo bastante y eso lo digo, también consulta, es importante pues recordar esa frase que se repite siempre, ¿no? Que una vez la vaca fue ternera. Yo creo que eso es bastante importante para que los padres también, digamos, seamos más empáticos, ¿no? Más empáticos. Otro punto también muy importante es evitar la crítica, enfocarnos en el comportamiento, no en el ser del adolescente, ¿no? Eso es vital. El amor incondicional a nuestros hijos, eso lo debemos progresar, eso siempre lo repito, ¿sí? Hay papás pues que atacan a los hijos, ¿no? Tú eres cochino, tú eres mal educado, tú eres bueno para nada, y no es así, ¿no? Ahí le estamos pues agrediendo a su ser y estamos afectando su autoestima. Entonces hay que ver cómo estamos actuando. Acá también yo les diría, si bien es cierto, hay muchos cambios en el adolescente, en lo físico, emocional, cognitivo, social, como lo han explicado las colegas y también como lo han explicado en esos videos, hay que enfocarnos en lo bueno del adolescente, ¿no? Si bien es cierto, tiene el cuarto desordenado, pero está respondiendo muy bien de repente en los estudios, de repente también es muy bueno en los deportes, felicitarlo, premiarlo por sus logros, aplaudirle y así estoy segura que muchas cosas buenas viene haciendo su adolescente, ¿no? Nuestro adolescente. Entonces, y yo quiero insistir en esto, ¿no? Que es muy importante enfocarse en las fortalezas de los chicos, no solamente va a servir para reforzar su autoestima, sino también va a generar confianza con ellos, ¿no? Que es tan importante en esta etapa. Entonces hay que darnos cuenta que con todo lo que hemos ido presentando, pues imagínense ¿no? Como por esta etapa pues que van pasando y entonces es importante darnos cuenta, ¿sí? Entonces también estar atentos siempre en lo que, como les dije, en lo que va haciendo de bueno y darle un feedback también constructivo, ¿no? Es importante.
También recordar que si les has dedicado, pues, dedicado bastante tiempo, como decía al inicio, ¿no? Del programa, les dije, pues no hay papás que reclaman, ¿no? Que realmente, pues, los chicos no les escuchan, no les obedecen y realmente se sienten muy mal. Entonces, yo les diría también, ¿no? Si les ha dedicado, pues, si les han dedicado mucho tiempo, digamos, inculcando valores, hábitos, los chicos van a regresar a esos hábitos, ya lo tienen integrado, ¿no? Comprender que esta etapa es entender que no es que ellos quieran desafiarnos, ¿no? Sino que es la propia naturaleza humana que los prepara para ese gran cambio de asumir responsabilidades mayores de la vida. Ahí lo he explicado muy bien, incluso en ese videíto que me gustó que lo pusiera, realmente porque ahí nos está diciendo la propia evolución, ¿no? Cómo es, la verdad que cada vez cuando veo digamos, estos videos, un poco más aprendiendo digamos, del cuerpo humano, si ustedes de repente se ponen a investigar, también se van a dar cuenta que es una maravilla, ¿no? Cómo realmente la capacidad que tiene el ser humano, ¿no? De poder, digamos, desafiar, ¿no? La vida misma, ¿no? Porque imagínate, al pasar realmente a ser un adulto, pues se va a requerir muchas responsabilidades, como la última parte de la presentación decía, ¿no? Hay responsabilidades y que si no pasara, pues, por estas etapas, sería muy complicado de repente afrontar, ¿no? Entonces, has explicado muy bien qué pasa con nuestro cerebro, toda esa eliminación de la poda neuronal, realmente es algo fantástico. En esta etapa, pues, ¿no? De muchos cambios, ¿no? Y ahí también lo veníamos diciendo, los que estaban ahí entrevistando, que el cerebro del adolescente, pues ya, digamos, yo los comparo realmente como si fuera una actualización incluso de un celular o una PC, ¿no? O de un programa, ¿no? Que mientras dura ese proceso de actualización, no podemos hacer nada más que esperar, ¿no? Tal cual así es el cerebro de nuestros adolescentes, ¿no? Ya yo estoy seguro que le vamos a dedicar un programa especial también justamente a esta etapa, ¿no? Otro punto importante también creo yo es establecer también normas consistentes, como lo dijo ahí, no estar ahí, límites claros. Recordemos que los límites y normas también habíamos hablado mucho, que es amor también, ¿no? Asegurarnos de que los adolescentes pues los comprendan y ser consistentes en la aplicación de las normas y consecuencias, ¿no? Para evitar justamente estos mensajes contradictorios. Y también habló mucho ahí también en la presentación de la negociación, ¿no? El compromiso y la responsabilidad, no asignarles tareas de acuerdo a su edad. Eso me gustó bastante, ¿no? En la presentación. En cuanto a los padres, ¿no? Es básico también, es importante que exista una buena comunicación entre ellos, que haya un diálogo continuo y abierto sobre los desafíos y preocupaciones de la crianza, ¿no? Apoyarse mutuamente y celebrar los logros es importante. Fortalecer la relación de la pareja, ¿no? Los papás descuidan mucho la relación porque su foco de atención justamente es el adolescente con toda esa ambivalencia que presenten, como lo veíamos en el video, también esa paradoja, ¿no? Muy excelente ese videíto. Cuidar la relación de pareja es muy importante, ¿no? Salir de darse un tiempo para ellos es importante. Y bueno, bueno, también si ven que no cuentan con esas habilidades adecuadas o de repente se presentan desafíos muy significativos, yo le diría también que no duden en buscar un apoyo profesional, ¿no? Entonces, así vamos terminando este programa de hoy, dando gracias a las colegas por tan maravillosa presentación. Andrea, de repente unas palabras de despedida, ¿no? Y agradecerles también a ambas, a Andrea y a Adriana, por su tiempo, sus conocimientos impartidos, ¿sí? Y de repente por ahí unas palabritas de despedida, Andreita. Sí, muchas gracias por el espacio. Y sí, o sea, de hecho es una etapa complicada. Yo diría que los padres puedan tener bastante paciencia, ¿no? Que a veces es lo que puede, yo sé que puede ser bien difícil y pueden los papás perder la paciencia, sentirse muy abrumados porque no solamente es eso, sino también tienen problemas pues en el trabajo o también en la misma familia hay problemas con la pareja, con el esposo. Entonces es importante también tratar de tomar aire, tomar bastante paciencia y descubrir todo lo que es el adolescente también ayuda a que ellos puedan también entender mejor a los adolescentes y saber que es importante ser muy paciente, escucharlos, no siempre encontrar los momentos para poder pedirles su opinión, no ignorarlos, sino pedirles su opinión, preguntarles cómo se sienten, demostrarles que sí, que me interesas, ¿no? Y por eso te pregunto, ¿no? Y encontrar los momentos propicios, ¿no? Porque también el adolescente se puede aislar, ¿no? Se puede sentir muy solo si no hay ese apoyo de los padres. Entonces, darle su autonomía, eso está bien, darle sus momentos para que él también pueda conectarse consigo mismo,
pero no dejar de estar ahí, ¿no? De hacerle un seguimiento, de encontrar momentos para pasarla con él, para que tú también le ayudes en ese proceso, ¿no? Le ayudas también de esa manera a comprender sus sentimientos, comprender los cambios que está experimentando, ¿no? Entonces es como encontrar un punto medio, siempre digo, pero es difícil encontrarlo, pero trabajar, ¿no? En la negociación, como dice Julita, para establecer responsabilidades, normas, pero al mismo tiempo mostrar que eres un espacio seguro para el que él pueda recurrir a ti cuando te necesita, ¿no? Darle esa confianza, y cuando le das confianza, ten por seguro que te lo va a contar, no a su manera quizás, pero sí te va a terminar contando qué es lo que siente, qué es lo que le está pasando. Eso, más que nada. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Excelente, excelente tu, digamos, tu aporte, porque eso es, ¿no? No dejarle al adolescente con ese video al inicio que pusiste, me parece genial, ¿no? Porque los adolescentes son muy ambivalentes y ahí, pues, digamos, ellos necesitan, están pidiendo ahí su cuidado de todas maneras, pero no lo quieren decir, ¿no? Pero ahí cuánta importancia tiene eso de que los padres entiendan y conozcan también por eso este tipo de información. Adrianita, palabra de despedida. Sí, bueno, igualmente agradecer por el espacio. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, esta etapa es bien compleja y tiene muchas, digamos, hay muchos cambios, como lo hemos dicho, ¿no? Y son por estos cambios que justamente el adolescente en muchos casos se puede sentir a veces un poco desorientado, y es importante, por eso mencionábamos que la familia siempre esté ahí, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Que la familia siempre está ahí, porque finalmente todavía los chicos a esta edad no son adultos, ¿no? Y tienen que saber que pueden volver hacia la familia, que pueden, eh, digamos, regresar para poder seguir su camino, ¿no? Por así decirlo, volver, pero también se da esta rebeldía por la cual hemos hablado, de la cual hemos hablado, de querer romper con las creencias, con las cosas que nos han enseñado de niños, pero eso también hay que saberlo guiar. Y es por eso que también se mencionaba en un punto que si bien se da esto, también la familia tiene que estar ahí, y también en algún caso, si es que es necesario, algún apoyo profesional también, ¿no? Tiene que darse. Ujú. Cierto. Muchas Antes de, gracias, Adriana. Sí. antes de continuar, quería hacer una pequeña aclaración. Yo, bueno, soy de la Universidad Católica de Santa María, aquí en Arequipa. Mm. Ya, ya, ok, No de la- seguro por ahí mencioné San Pablo, creo, dije, sí. Muy bien, entonces de la Universidad de Santa María, Católica de Santa María, entonces, ¿no? De Arequipa, ¿cierto? Ok, ok, Adrianita, muchas gracias. Voy a tenerlo en cuenta entonces para la próxima presentación. Entonces, decirles, chicas, ¿no? Que estoy muy agradecida con ustedes y, bueno, también agradecer a toda nuestra audiencia y, bueno, decirles que nos estamos pues viendo la próxima semana con otra etapa del ciclo vital de la familia, ¿sí? Entonces, gracias una vez más y, bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Bye, chao, un fuerte abrazo. Bye, chicas, bye. Gracias.